me presentaste. Perfecto. Hola, buenos días. Estamos acá con nuestro último día de curso, ¿no? Con investigadores, pesquisadores, profesores de la UNAM y del ENA, Instituto Nacional de Antropología e História de México. Y nuestro curso, intitulado Metodologias para el Análisis de Resíduos y Huellas de Uso en Contextos y Materiales Arqueológicos, llega en su sétima clase, ¿no? Y última clase. Encerramos com a prática, né, de microscopia de los grânulos de almidón com o professor experto Jorge Erza Cruz Palma, de la UNAM. Bienvenido, profesor. Estoy a gusto con la palabra. Gracias, Aline. Claro que sí, estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a mostrarles un poco sobre cómo utilizar el microscopio óptico de luz transmitida con algunos polarizadores que aprovechamos para identificar más fácilmente los almidones, los gránulos de almidón y también sus características. La vez pasada no pude presentarles algunos videos. Voy a presentarles también de una vez, hoy también, sobre cómo hacemos la toma de muestra de algunos artefactos arqueológicos y el montaje necesario para poder ser observado en el microscopio. Para no dejar un poco sin introducción, voy a platicar rápidamente de los almidones. Los utilizamos justamente por las ventajas que nos da su variabilidad morfológica, es decir, podemos distinguir cada uno de los gránulos, o poderlos distinguir a veces entre no solamente llegar a orden o familia o género, sino incluso a veces a nivel de especie podemos identificar los gránulos de almidón. La ventaja de los gránulos de almidón es que pueden permanecer en el contexto arqueológico durante mucho tiempo, es decir, desde cientos, incluso a miles de años. Pueden resistir pues algunas variables del medio ambiente, como son la temperatura. Altas temperaturas pueden resistir, también dependiendo del contexto, la concentración de humedad, es decir, el nivel de agua en el aire, también pueden resistir estas variables, así también como el nivel de pH o potencial de hidrógeno. A diferencia de los macrorestos, que con estas variables les impediría su conservación. Y como nos interesa entonces obtener información sobre la utilización de recursos vegetales de nuestras sociedades o poblaciones de estudio, pues es una técnica bastante bondadosa. Y la limitante pues sería justamente eso, que solamente nos permite obtener información de los recursos vegetales. Y aquí les presento un esquema de cómo dividir y hacer esta utilización de la técnica. Tenemos que tener colecciones de referencia y entonces las colecciones de referencia son de plantas que utilizamos nosotros en el presente, que sabemos fueron utilizadas también en el pasado. Extraemos de ahí los gránulos de almidón. Tenemos aquí una colección de referencia, digamos, extraída directamente tanto de las raíces, que es donde los encontramos, de las semillas, de los frutos, a veces de las hojas, y tenemos entonces los gránulos de almidón en su forma natural, digamos, como están en el medio ambiente. Y también podemos crear colecciones de referencia tratando de imitar algunas de los procesos que quizás realizaron aquellos pobladores, aquellas sociedades. ¿Cuáles son los procesos? Regularmente son procesos dirigidos hacia la creación de alimentos o de platillos, y entonces son algunas acciones que quedan en los almidones, acciones, huellas en su superficie de estas acciones, como pueden ser la molienda en piedras de molienda, en metates, como pueden ser el tostado, es decir, que fueron sometidos a alguna fuente de calor, calentados, hervidos.
Y también la fermentación, es posible observar los daños que dejan pues algunas hongos, es decir, o bacterias que son encargados de esta fermentación, también dejan daños o huellas en la superficie de los almidones y nos dan una idea de cómo fueron consumidos y procesados. ¿De dónde vamos a obtener esta información? Bueno, tanto de artefactos como en su mayoría, si hablamos de procesamiento de vegetales, van a ser piedras de molienda, pero también pues lo que llamamos lítica pulida, pero también hemos encontrado en la lítica tallada, aunque bueno, ahí sería mejor en cuestión de lítica tallada combinar con algunas otras técnicas. En cerámica, pues también lo utilizamos raspando sus superficies, tratando de obtener información sobre lo que estaba contenido en la cerámica y un poco, si aumentamos además la información de las acciones, pues tratar de reconstruir quizás también algunas formas de consumo o platillos. Nos da una idea también si hacemos una recolección sistemática en la superficie de excavación, tomas de muestras muy sistemáticas, nos daría una idea de las áreas de actividad en cuanto al procesamiento de vegetales, es decir, en qué áreas o zonas de nuestro contexto arqueológico, de nuestro sitio arqueológico, están procesando, están machacando los vegetales. Y en los cálculos dentales, pues si procesamos el cálculo, es decir, el sarro que se acumula en los dientes, pues también nos da una idea entonces directa, bastante precisa, de lo que estaban comiendo y cómo lo estaban comiendo. Entonces, para la colección de referencia necesitamos tener un mortero o podemos tenerlo directamente desde estos microtubos de centrífuga de 1.5 mililitros, que pueden ser de más, dependiendo la centrífuga que ustedes tengan. En nuestro caso tenemos de 1.5. Ahí puedo, en este caso, pues me permite ahorrar tanto, digamos, material como tiempo para procesarlos. En un inicio iniciamos con morteros bastante grandes y molíamos pues una gran cantidad de, por ejemplo, en este caso de yuca, de su fruto, y realmente lo que necesitábamos era muy poco, por lo que nos dimos cuenta de que bastaba con introducir una pequeña parte del fruto en el microtubo y utilizar algunas otras herramientas que nos sirva también como esta mano para poder triturar, exprimir las fibras y sacar lo que serían los almidones. En este caso, por ejemplo, aquí tengo un grano de maíz. Este es arqueológico y, bueno, solo con la mitad de un grano puedo obtener una colección de referencia bastante confiable. Ya teniendo entonces la fruta o el fruto en el mortero o en el tubo, le agregamos también un poco de agua y machacamos. Cuando obtenemos entonces esa solución o esa combinación ahí en nuestro mortero, pues lo que pasaría o lo que seguiría sería el montaje en nuestros portaobjetos y cubreobjetos. Les voy a presentar el video de cómo se realiza este montaje. Tenemos aquí nuestras pipetas, nuestras de precisión. Aquí tenemos la muestra en este microtubo. Vamos a tomar únicamente del fondo, teniendo ya, recordemos que esto es lo que se trituró, se machacó de nuestro fruto o nuestra semilla. Lo colocamos en el portaobjetos y con un palillo, cuidando de no tocar una de las puntas, combinándolo con glicerol. Solamente tomar de un extremo, justamente para no contaminar nuestra muestra. Tomamos una gotita de glicerol y la mezclamos con la solución triturada de nuestra colección de referencia. Mezclamos bien y
vamos a cubrir con nuestro cubre objetos. Muy cuidadosamente dejamos caer verticalmente y tenemos nuestra muestra. Vamos a sellar ahora con un poco de barniz de uñas transparente en cada una de las esquinas. Y tenemos lista nuestra muestra para ser observada en el microscopio. Y también es más o menos el mismo paso para, por ejemplo, el caso de la extracción de una piedra de molienda. Este es el sedimento en exceso que trae la piedra de molienda a la hora de extraerlo del contexto. Sin limpiar con cepillos, simplemente tratar de retirar mayor posible el sedimento. Y ahora sí, concentrarnos en los poros de nuestra piedra de molienda con una herramienta de dentista, raspar exclusivamente en cada uno de los poros, tratar de obtener el mayor sedimento posible. Esto lleva tiempo. Y también si se observa en la superficie de la piedra diferentes pulidos, puede decirnos también información distinta de cómo utilizaron esa piedra y podríamos seleccionar entonces por cada una de estas áreas una muestra distinta. El paso que seguiría después de este es el mismo que les mostré anteriormente. Ese sedimento que quedó se pasa a un tubo y listo. Pero pasó antes comentarles, es muy importante esterilizar nuestros materiales que vamos a utilizar a la hora de raspar. Si vamos a utilizar una esterilización por cada material que nosotros muestremos. El material lo esterilizamos primero con agua destilada. Bueno, limpiamos. Y ahora sí, en este caso nosotros utilizamos un encendedor, pero si ustedes tienen un mechero, bueno, pues también pueden utilizarlo. Con el encendedor sí nos aseguramos de esta esterilización para que justamente no vaya a haber una contaminación cruzada con muestras anteriores que hayamos realizado. Enfriamos un poco con agua destilada o bidestilada. Y tenemos ahora sí listo nuestra herramienta para poder retirar como les mostré aquí de la piedra de molienda. En el caso de la cerámica es más o menos el mismo caso. En este caso tenemos, bueno, muestro de nuevo la esterilización. La ventaja de hacer un encendedor, pues es que podemos llevarlo a cualquier lado donde estemos realizando nuestra toma de muestra. No necesariamente necesitamos del mechero. El encendedor es bastante efectivo. En el caso de la cerámica, como lo que nos interesa es lo que contenía, nos vamos a concentrar entonces en el interior de la cerámica y raspamos en su superficie, en el fondo sobre todo, que es donde más se acumularía los gránulos de almidón. Raspamos ese sedimento
Siempre lo vamos a colocar en hojas de papel nuevas, nunca vamos a reutilizarlas, siempre son nuevas, para asegurarnos de lo mismo, de que no haya una contaminación de otras muestras. Y ese sedimento lo pasamos a estos microtubos que les mencioné anteriormente de la centrífuga para tener lista nuestra muestra. Y tenemos listo. Entonces, ahora sí, en el caso de los almidones arqueológicos, sí necesita un proceso distinto. En el caso de la recolección de referencia, únicamente procesábamos, molíamos de la semilla y del fruto, le agregábamos agua destilada y lo pasábamos al tubo. Y era todo lo que teníamos que hacer para la colección de referencia. En el caso de los almidones arqueológicos, sí necesitamos un proceso distinto. A partir de aquí van a ser sometidos a un proceso no químico, únicamente son procesos que vamos a aprovechar sus propiedades físicas, ya que únicamente nos vamos a basar en la diferencia de densidades para hacer la separación de lo que sea almidón y de lo que no sea almidón en la muestra que realizamos. Aquí se repite el paso, es de lo que hicimos con nuestra piedra de molienda. Pasamos el sedimento a los tubos. Le agregamos posteriormente una solución de cloruro de cesio. Con el cloruro de cesio nos permite llegar a una densidad mayor de 1.9, ya que los almidones sabemos tienen en promedio una densidad de 1.5. Nuestra solución, al ser de 1.9, la intención es que los gránulos de almidón en esta solución floten. Aquí estamos agregando el cloruro de cesio, siempre cuidando de no tocar la superficie del tubo. Agitamos para mezclar y que se haga esa separación de densidades de la manera más adecuada. Ya que lo tenemos agitado, pasamos a la centrífuga. Y en la centrífuga duró aproximadamente 15 minutos con 3000 revoluciones por minuto. Después, aquí está. Colocamos en la centrífuga. Supongamos que ya pasaron los 15 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Y vamos a trasvasar no el fondo, sino únicamente el líquido, ya que ahí es donde vamos a encontrar todo lo que fue, digamos, menos denso o más liviano, y todo lo que fue más pesado, pues justamente se fue hacia el sedimento. Teniendo únicamente líquido, lo ponemos ahí en un microtubo. Y lo que seguiría a continuación ahora es todo lo contrario. Necesitamos bajar la densidad para que tratar de llegar lo máximo a la densidad del agua, que sería 1. Y si los almidones entonces tienen una densidad de 1.5 a 1.7,
a la hora de centrifugar con una densidad ahora cercana a 1, pues lo que va a ocurrir es que los almidones se van a ir hacia el fondo del microtubo, es decir, van a precipitar. Ahí estamos agregando agua bidestilada con la intención justamente de bajar la densidad ahora. Agitamos, es muy importante siempre agitar para asegurarnos homogeneizar esta densidad. Volvemos a colocar el microtubo en la centrífuga. Aquí se aumentan las revoluciones. Para el cloruro de cesio eran 3000 revoluciones. Para el agua son 4000 revoluciones. También son 15 minutos. Ya pasaron esos 15 minutos y ahora vamos a retirar nada más hasta la mitad del tubo, teniendo siempre una pipeta para cada muestra. Retiramos nada más hasta la mitad porque le vamos a agregar por segunda vez agua con la intención de seguir bajando esa densidad. Y supongamos que aquí ya fueron las 2 lavadas. Tenemos entonces ahora sí nuestra muestra precipitada en el fondo y se repite el mismo paso de montaje de muestra. ¿Aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a observar en nuestro microscopio. Les voy a mostrar lo que sería en nuestro microscopio óptico con la luz transmitida normal, que sería en blanco. ¿Cómo se observarían los gránulos de almidón? Lo vamos a poner en 400 aumentos. Aquí tenemos gránulos de almidón de maíz a 400 aumentos en luz blanca. Si ustedes observan, aquí podríamos a simple vista ver solamente algunas como si fueran gotas de agua transparentes. No nos podrían decir mucho. Si nosotros únicamente tenemos esta propiedad en el microscopio, nos va a resultar complicado identificar los gránulos de almidón. Y para eso necesitamos entonces también algunos otros polarizadores que nos van a ahorrar tiempo. En este caso es un polarizador que nosotros le llamamos de luz polarizada a color. Y aquí nos permite distinguir los gránulos de almidón con ciertas propiedades ópticas. Nos dan justamente en estos dos colores, en azul y en amarillo, gracias a sus propiedades de birrefringencia y molecular. También observamos, en general nos ayuda este polarizador para observar su forma. Si estuvieron en la clase que les di anteriormente, nos basamos en algunas propiedades cualitativas de los almidones para diferenciarlos. Entre ellos sería su forma general perimetral, su forma
En su centro, aquí se observa una cruz y observan una cruz, lo que llamamos cruz de extinción. Eso lo vamos a observar justamente con otro polarizador que se llama de birrefringencia en campo oscuro. Y aquí observamos que se forman unas cruces. Estas cruces van a cambiar de forma dependiendo de las especies. En este caso, de los gránulos de maíz, siempre van a formar en su mayoría ángulos de 90 grados y brazos rectos. Y además siempre van a coincidir que es simétricamente en el centro esta cruz. Esa es una propiedad de los gránulos de maíz que tenemos que saber. Entonces aquí veríamos dos propiedades de maíz. En general son circulares, su cruz de extinción es ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Ahora sí utilizamos la luz blanca y vemos si en su superficie tengan algunas, digamos, rasgaduras, rayaduras, le llamamos nosotros justamente así, y también su forma del hilum a veces es visible, es decir, en el centro donde justamente coincidía con su cruz, a veces en luz blanca también es visible. En este caso del maíz se observa un puntito, como ese es el caso. A veces se observan en triángulos o en forma de Y. Todas estas son características del maíz. Y entonces tenemos que ir para la colección de referencia haciendo estadísticas, ir más o menos en 100 gránulos de almidón. Tenemos que observar cuáles son las características que predominan justamente eso, su forma, su hilum, sus rasgaduras en su superficie. Si algunas tienen como presiones, es decir, como si hubiéramos presionado en su superficie, si les hicieran lados. Y la única variable cuantitativa que utilizamos es la medición. Para eso tenemos que tomar la fotografía. Capturamos. Y dependiendo del programa que ustedes tengan para sus microscopios, utilizamos la función de medir y nos basamos únicamente en sus diámetros. Esto también nos va a dar una idea entonces en promedio de cuál es el tamaño de los gránulos de almidón de maíz. También todo esto nos vamos a basar pues en datos estadísticos, aproximadamente mínimo 100, y de esta manera empezamos a conjuntar todas estas variables que nos van a permitir diferenciar entre especies de gránulos de almidón. Y cambiamos ahora la escala. Así veríamos más o menos en 100 aumentos. Ahí están. Entonces, si observamos, también hay algunas otras partículas que no tienen este brillo o este color azul y amarillo. Esas son pues otras partículas ahí que no son gránulos de almidón, y para eso nos sirve entonces este polarizador. No necesariamente tienen que tener este polarizador. Si nos basáramos únicamente en luz blanca, pues tendríamos que saber y tener ya entrenado un poco el ojo y distinguir que los gránulos de almidón en general pues son estas gotitas simétricas, transparentes, y si tienen el campo oscuro, pues eso también les va a ayudar para que se den cuenta si tienen esta cruz de extinción que les menciono. Y habiendo identificado ya los almidones, entonces ahora sí podemos pasar entonces a 400 aumentos, justamente para observar las características y empezar la estadística.
de estas variables para poder identificarlos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí se observó? ¿Todo bien? Uh-huh. Voy. Sí. Si tu pregunta es... Ok. No hay pregunta, ¿verdad? Creo que Aline intenta hablar, profesor, pero el micrófono no está bien y ha escrito en el chat. Sí, exactamente, las cruces. Voy a ponerles otros ejemplos. Ahorita les puse el ejemplo nada más de maíces, pero vamos a ver otras especies. Vamos a ver. Sí. Vale. Sí, ahorita van a ver por qué son diagnósticas las cruces. Vimos que en el maíz la cruz era recta, con brazos de 90 grados. Ahora vamos a observar algunos frijoles para que vean cómo son sus cruces. Aquí les presento el gránulo de almidón de frijol. Si observan, bueno, aquí el color sigue permaneciendo de nuevo con este polarizador, es azul y amarillo. Y en su luz blanca, ¿qué otra característica vamos a observar? Observamos aquí esta rasgadura, esta hendidura, es importante también. El frijol la tiene casi cruzando totalmente su perímetro, pero nunca va a llegar. Eso lo tienen, por ejemplo, el chile, el capsicum, ese sí tendría esta rasgadura totalmente, el frijol no. También el frijol tiene no sé si alcanzan a observar, pero bueno, aquí hay algunos, digamos, como anillos concéntricos alrededor del centro, también eso es propiedad del frijol. Y si observamos su cruz de extinción, vemos que es muy distinta al del maíz. En el maíz su cruz de extinción era totalmente recta, aquí más bien en el frijol es en forma casi de una X. Uh-huh. Y si tomamos su tamaño, vamos a sacar aproximadamente su tamaño. Vemos que es un poquito más grande. Y bueno, entonces ahí está. La diferencia entre maíz y frijol, en general, entonces el frijol también tiene una forma más ovalada, su cruz de extinción es en forma de X. Tiene en su superficie esta fisura.
que casi cruza extensivamente. Y esa sería una forma, entonces, ir poco a poco diferenciando entre gránulos de almidón. Pero, por ejemplo, ¿qué también pasaría? Hemos hablado de la gelatinización, es decir, cuando un gránulo de almidón es sometido a calor, ¿cómo empieza a deformarse? ¿Y por qué es importante tener estas colecciones de referencia? Porque nos van a dar una idea de cómo fueron calentados o cómo fue el proceso de alteración o esta actividad humana que fue ejercida en el frijol o en estos recursos vegetales, y nos permitirá inferir entonces eso, una forma de procesamiento. Hola, Jorge. ¿Sí? ¿Aline? Aline te pregunta, está en el chat, Ah. te pregunto, ¿cuáles luces que distinguen, cuáles son las luces que distinguen alguna característica específica, o tenemos que usar las tres luces para distinguir cada una de las? Ok. A la pregunta de Aline en el chat, regresamos entonces a los frijoles. ¿Así con una luz es suficiente o hay que combinar las luces para ver las características? Ajá. Permítanme. Ya le paso Profesor. tu pregunta, Aline, a ¿De Jorge. acá? Sí, Ale tiene una duda en el chat. Sí. Sí, respondiendo a las luces, justamente lo que les mencionaba. Esta luz que nosotros utilizamos de luz polarizada, únicamente nos va a utilizar realmente para distinguir lo que es almidón de lo que no es almidón. Aquí en este caso, como hay colección de referencia, pues vamos a tener una abundancia de gránulos de almidón, pero a veces en las muestras arqueológicas vamos a tener fibras y otro tipo de partículas que nos van a estorbar o a identificar de entre todas estas lo que sería un gránulo de almidón. Entonces, esta luz de polarización siempre va a hacer que los gránulos de almidón, gracias también a esta propiedad que tiene, van a brillar de este color, azul y amarillo. Por ejemplo, el polen en esta polarización no tiene estos colores. El polen en esta polarización se vería café oscuro. Algunos otros cristales también se verían transparentes o se verían oscuros. Entonces, esta luz únicamente nos ayuda a identificar rápidamente de lo que es un almidón, de lo que no es un almidón. No es necesaria, sí te ahorra tiempo, pero si no tuviéramos esta polarización, bueno, lo único que pasaría es que se tendría que tener más entrenado el ojo para diferenciar un gránulo de almidón a veces entre todas estas partículas que no son almidones. Pero supongamos que tengamos nada más la luz blanca y el campo oscuro. Entonces, a la hora de identificar más o menos un gránulo de almidón, que también sabiendo las colecciones de referencia vamos a saber aproximadamente de qué tamaño los vamos a observar, sabiendo que los almidones son en general simétricos, es decir, podemos dividir una línea a la mitad y son casi iguales en sus dos extremos, son transparentes en la luz blanca. Pasaríamos entonces después al campo oscuro, y si estas partículas tienen también lo que les mencionaba, esta cruz de extinción, entonces ya con estas dos luces nos aseguraríamos que son gránulos de almidón, y entonces ahora sí pasaríamos a la identificación. En el caso de que ya
tengamos experiencia en la colección de referencia, y si no, bueno, entonces trabajar primero en las colecciones de referencia para saber identificar todas estas características. Los fitolitos, si más no recuerdo, creo que sí tienen birrefringencia, pero no tendrían entonces esta cruz de extinción. La cruz de extinción también nos va a dar esa simetría que les menciono. Es una de las cualidades que siempre van a tener los almidones. Sí. Y aquí observamos también, por ejemplo, esto es un gránulo de almidón de frijol. Aquí les estoy presentando una colección de referencia que molimos el frijol después de hervirlo. Y si observamos, bueno, aquí está, aquí sería más o menos un almidón completo, pero aquí ya empieza a romperse. Propio también de ese machacado intenso o ese procesamiento intenso. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Más abiertas, rotas o...? Sí, en general las cruces de los frijoles pues tienden a ser en X. Vamos a buscar más para que observen. Tenemos entonces aquí está más o menos, si se alcanza a apreciar que en general siempre van a ser más abiertas, como preguntó Aline. Recordemos, el maíz siempre va a ser ángulos de 90 grados. Aquí serían pues, ángulos pues, un poco más agudos, ¿no? Es decir, más cerrados y en forma de X. Vamos a tratar ahora, les voy a mostrar otros gránulos quizás estén más familiarizados con la yuca. Vamos a ver cómo se ven. Los gránulos de yuca. Aquí están un poco. Estos son gránulos de yuca. Igual ahí están. Estos dos colores. Les menciono, azul y amarillo, que es este polarizador. Ahora si lo ponemos a campo oscuro, vemos que también su cruz de extinción también es un poco de X. Aquí tenemos este ejemplo de aquí. Este de acá. Aunque la forma en general de las de yucas tiende a ser como si fuera pues la mitad de un círculo y una línea recta, ¿no? Esa sería una de las características de la yuca. Y en el caso de la luz blanca,
Nos va a ayudar a ver más su forma en general. Y no sé si alcancen a ver aquí, en algunos extremos llegan a tener unas patitas, unos piecitos, aquí, aquí, ¿no? Entonces por eso necesitamos cambiar las luces. En la luz blanca nos va sobre todo a ayudar a ver las características en su superficie, es decir, su forma perimetral, sus fisuras que tengan sus rasgaduras en su superficie, y además como otras características agregadas, que en este caso de la yuca, como son estas patitas, y entonces combinándolo con el campo oscuro también nos vamos a su forma de la cruz de extinción. Y por último, entonces también sería tomar la medida para saber más o menos de qué tamaño es. Aquí está, volvemos a medir. Hacemos de un extremo a otro. Aquí vemos que son 12 micras. 13, entonces ya hay una gran diferencia, por ejemplo, con otras especies, como sería el frijol, que llega a medir 27 micras. Y entonces, teniendo este conjunto de variables, nos va a permitir distinguir más fácilmente los gránulos de almidón. Hay otra pregunta de Aline. Sí. Dice que pregunta si el almidón de yuca entonces siempre tiene esa forma de media luna y sigue ese mismo patrón cuando es hervido o tostado. Uh-huh. En general, sí, es de la forma que predomina la yuca. Los almidones pueden llegar a tener una o dos formas, y por eso es necesario hacer la estadística. Yo siempre me baso en 100 almidones, mido 100 almidones, y en 100 almidones veo la característica o la forma predominante. En el caso del maíz, predomina casi siempre su forma circular o a veces pentagonal. En el caso de la yuca, su forma más característica es esta, un medio círculo y una línea recta. A veces son un poco más circulares, como vemos acá arriba, pero los más característicos llegan a tener estas patitas o estas secciones de aquí también, un poco seccionado de aquí y aquí, que también serían esas protuberancias mismas de sus patitas. A la hora de calentarlos, en general todos los almidones siempre van a aumentar de tamaño. Van a expandir sus moléculas interiormente y van a ir creciendo de tamaño, van a ir perdiendo todas estas propiedades en su rasgadura y, por ejemplo, se van a ir haciendo, si son transparentes, van a ir haciéndose todavía más transparentes y, por ejemplo, en la luz de polarización pierden este color, se vuelven totalmente transparentes. A la hora de calentar cualquier almidón se empieza a hacer transparente. Y en el caso de tostado, únicamente yo lo he realizado y visto en la bibliografía, se forma un tostado en el centro. Déjenme ver por aquí. Tenía justamente un ejemplo. Tenemos... ¿Dónde? No quisiera esto. Voy a mostrar un ejemplo de cómo se vería un almidón tostado. Aquí está. Sí, este es justamente un almidón arqueológico de San Gregorio que va a salir próximamente en el artículo. Observamos, este es de maíz. Aquí empiezan, así ven, este es en luz blanca.
observan en su parte central, pues literalmente quemado, ¿no? Esto sería en su campo oscuro, empieza a perder sus propiedades, también empiezan a desaparecer, digamos. Su cruz y sus brazos empiezan a perder la birrefringencia, empiezan a hacerse oscuros. Y en el campo de polarización a color, pues veríamos más o menos así. En su centro, igual, permanece quemado. Aunque en su forma restante pareciera que todavía conservan más su forma, no se hacen tan grandes, a diferencia de que cuando se calienta en agua, es decir, cuando es hervido, inmediatamente empieza a crecer su tamaño y es muy visible ese aumento de tamaño. En el caso del tostado parece ser que en un principio no aumentan y presentan primero esta característica. Sí, exactamente, sí, es muy notorio ese cambio y afortunadamente es una información valiosísima porque nos da una idea muy clara de lo que están haciendo con las harinas, las están quemando, las están deshidratando. Quizás eso, pues con la idea de un mejor almacenaje, ¿no? Es decir, que pueda almacenarse mejor, y la intención de hacer harinas, ¿no? Sí, bastante interesante. No sé si tengan también alguna otra pregunta. Exacto, si queremos hacer un... Ah, bueno, Hugo tiene una pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. A la hora, por ejemplo, como tú anunciaste al inicio, que los análisis de almidones pueden llegar hasta tal punto de poder distinguir entre especies. Nosotros aquí en Colombia tenemos un problema, por ejemplo, con las cucurbitáceas, las plantas de la familia cucurbitácea, en la que están las calabazas, los zucchinis, todas esas plantas trepadoras que generan fruto. Sí. Entonces ahí sería expresamente necesario tener una colección de referencia experimental para poder distinguir, porque por ejemplo ahorita en los ejemplos del frijol, en los ejemplos que tú expusiste, hay algunas cosas en las que uno dice, caramba, hay muchas similitudes entre los diferentes gránulos, que para un ojo inexperto podría resultar en una falacia a la hora de poder hacer el análisis, ¿cierto? Sí, cuando les comenté que sí, no es que en todos los almidones podamos llegar a especies, desgraciadamente, como tú lo dices, en algunos géneros o algunas familias, sus almidones son muy parecidos. Sobre todo me cuesta trabajo en algunos dioscóreas, por ejemplo, ¿no? Las dioscóreas, todos sus granos de almidón son de alguna manera semejantes. A veces lo que varía y lo que nos ayuda a distinguir más bien es el tamaño, pero sus cualidades o sus variables cualitativas son muy semejantes. Y sí, siempre es mejor tener una colección de referencia pues más precisa. En este caso, si tu interés son las cucurbitáceas, pues muestrear todas las variedades o especies que tengas de cucurbitáceas y que sepas que son endémicas de tu zona de estudio para tratar de observar si hay alguna diferencia desde la colección de referencia en su estado natural y también si te interesa el daño o la acción o algún tipo de actividad o forma de procesamiento, pues también hacer colecciones de referencia específicas con esas actividades, es decir, pues con moliendas, con tostados, con hervidos o fermentados también, dependiendo, y todas estas actividades dejan una huella distinta. Entonces siempre es mejor tener una colección de referencia muy precisa en su estado natural y colecciones de referencia también con algunas actividades. En el caso que yo estoy realizando mi tesis del maíz, pues sí, tuve que muestrear todas las variedades y todas las variedades de maíces que hay en México, tanto desde las más antiguas hasta las modernas, así como también las especies de teosinte, que es de donde se supone proviene y se domesticó el maíz, y pues para tener justamente eso, una colección de referencia precisa y confiable a la hora de identificar y poder diferenciar entre especies o variedades, en este caso del maíz. Ajá. Alguien pregunta
Sí, no, entre, entre especies las cualidades morfológicas generalmente permanecen. En cuanto, por ejemplo, su forma de fisura, es decir, estas rayaduras en su superficie, los brazos de extinción, la cruz de extinción, son totalmente la forma en general también. Generalmente son las constantes. Tendrán algunos cambios mínimos y por eso insisto aquí, a la hora de la colección de referencia, siempre habían preguntado si era importante hacer estadística. En este caso, en las colecciones de referencia, sí, es muy importante tener la estadística justamente para tener la certeza de cuál es la forma predominante estadísticamente, o si hay una sola, o si son dos, cuál es la forma predominante, y también tener un conjunto de tendencia de estas variables cualitativas, cuáles son las que tienen las distintas especies. Aquí sí es muy importante la estadística. Cuando no es importante, pues es a la hora de encontrarla, bueno, no tan importante dependiendo de nuestras preguntas de estudio, de nuestras investigaciones, pero en general, bueno, cuando encontramos, identificamos almidones en el contexto arqueológico, bueno, a veces un simple hallazgo con una información como les acabo de presentar, que es un maíz tostado, en un contexto que nosotros lo encontramos pues precerámico, es decir, sin existencia de la cerámica y en una etapa intermedia en la domesticación del maíz, pues sí, es bastante interesante. Además de que se encuentran otros maíces, ¿no? Entonces sí, la estadística la recargaría más importante en las colecciones de referencia y a la hora de identificarlo en lo arqueológico, pues nos vamos básicamente sobre la importancia en dónde lo encontramos, cómo lo procesaron, ¿no? Que nos serían las ideas pues más sobre actividades de aquellas poblaciones y de cómo estaban utilizando eh, los recursos vegetales. Y ahí hay más preguntas. Sí, sí, ya lo estoy viendo. En una misma muestra puede aparecer yuca, frijoles y maíz. Sí, dependiendo también, por ejemplo, en las piedras de molienda, pues es donde también suelo encontrar varias, y también en la cerámica, ¿eh? Pero dependiendo del contexto, pues ahí sí ya depende de, digamos, de cada investigador, cuál es la interpretación que le dé, apoyándose obviamente en sus metodologías y en las técnicas. Pero, por ejemplo, en las piedras de molienda, pues sería pues lo más confiable interpretar que están moliendo diversas semillas, ¿no? Por ejemplo, el frijol, el maíz, pues sí tienen que molerse en una piedra de molienda para aprovecharse. Y el frijol, en su caso, pues, por ejemplo, tiene que molerse después de haber sido calentado. Si uno lo trata de moler pues frío o crudo, pues resultaría sumamente difícil. Entonces, en una piedra de molienda, más bien la combinación de distintas especies nos daría una idea de que están procesando y moliendo distintas especies. Pero en el caso, por ejemplo, de una cerámica, que eso, bueno, serían preguntas a continuar y a seguir investigando a profundidad. Pero a mí me está interesando pues la creación de técnicas específicas o metodologías específicas para tratar de recrear pues algún tipo de platillo o de forma de cocinar en la cerámica, por ejemplo. Nos estaría dando una idea de una combinación de ingredientes que resultaría interesante. Eh, por ejemplo, en San Gregorio, uno de los sitios que tenemos aquí en el sur de la Ciudad de México, en los metates, sí, una de las cosas que predomina es que encuentro chile junto con otra solanácea que aquí le llamamos el tomate verde y que es base de las salsas mexicanas. Y eso lo encuentro pues muy recurrentemente en todas las piedras de molienda y me atrevo a decir, en base a esa repetición y prevalencia de estas especies, que sí, tal vez estén preparando salsas por la combinación de ingredientes. Creo que si dejas de compartir, George, podrás la pantalla. Sí, de compartir la... Déjame Sí, y al final dice ahí, ya para los contextos de áreas de actividad, de cocina, por ejemplo, que quiere robar el
puesto que se alteran más fácilmente del tamaño. Ya no vale, bueno, no. Para los contextos de áreas de cocina, bueno, ahí nos estaría dando entonces una idea distinta de, o no entiendo a qué te refieres, aunque que ya no vale. ¿Qué es lo que ya no vale, Aline? ¿La interpretación de la combinación de ingredientes o a qué te refieres? Ay, bueno, ya entiendo otra pregunta. Si ya identificaste algún almidón asociado a contextos funerarios. No, pues eso sí, hemos tenido la desgracia que... Ah, bueno. En prehistoria no, nunca hemos tenido la certeza con Guillermo de encontrar contextos funerarios. Y bueno, y rituales, bueno, podría ser las ofrendas que encontré en mi tesis de licenciatura, que son cuevas. Pero bueno, ahí más bien, pues sí, parece ser, ahí únicamente nos basamos en la identificación de especies y no tanto en cómo estaban preparados. Digamos que el último estudio que pude realizar en un contexto funerario, que justamente se lo aplicamos a unas momias en un contexto, pues, de desierto, en unas cuevas en el norte de México, tenían ahí unas cucharas eh, de, de de estas cucurbitáceas, justamente, tenían un polvo amarillo a la hora de analizar en la superficie. Estas cucharas, bueno, me di cuenta que estaban combinando maíz con mezquite. Es una forma de, como un atole, que se consume mucho en el norte y que justamente, bueno, se utiliza tal vez también para ciertos rituales o ciertas fiestas. Pero sí me dio una idea de lo que estaban combinando ahí, maíz y mezquite, que son... El mezquite es una semilla y planta que es muy utilizada en estos medios ambientes de desierto. Aunque sí, ya no vale el tamaño de diagnóstico por el caso de la gelatinización. Justamente por eso es necesario crear colecciones de referencia, como lo hicimos nosotros. Tenemos ahí la publicación, les puedo mandar ahorita la bibliografía. Sobre los frijoles, nos basamos únicamente en los frijoles y observamos el cambio que iba teniendo el frijol con distintas temperaturas hasta empezar desde los 10 grados Celsius hasta 90 grados Celsius y ver cómo iba cambiando su tamaño en la gelatinización. Sin embargo, todavía conservaba algunas propiedades de identificación de los frijoles. Entonces ya a la hora si encuentras un frijol ya gelatinizado, pues también tienes tu colección de referencia para saber que estuvo gelatinizado y más o menos y aproximadamente a qué temperatura. Uh-huh. ¿Me atrevo? Sí, entonces sí. Es que no puedo. Sí, suena como eco y estás en la fiesta, Linda, ahí en el fondo. Ok, bueno, entonces por eso recomiendo siempre tener colecciones de referencia tanto en su estado natural y colecciones de referencia con actividades que sean de nuestro interés, ya sea hervido, calentado, tostado o algún tipo de fermentación que nos dé una idea sobre cómo estaban utilizando estos recursos vegetales. Así que no sé si tengan alguna otra pregunta. No sé si haya quedado claro entonces la diferencia de utilización y cómo aprovechamos las distintas polarizaciones en el microscopio. La luz blanca nos basamos únicamente para las características en su superficie, forma, fisuras y tamaño. Y el campo oscuro o birrefringencia la utilizamos casi exclusivamente para saber la cruz de extinción, cómo es, de qué forma Y ahora me oye. Uh-huh.
Me voy. No hay problema, ¿no? Yo he bajado el volumen del... Está sem eco já. Acho que vai continuar gravando numa boa, né? Eu vou só baixar aqui o volume para eu falar. Eu não estou ouvindo vocês agora, infelizmente. Jorge, mira. Claudia tiene una pregunta. Professora Cláudia está perguntando se existe alteração na forma según como os alimentos são preparados, algum tipo de alteração en la morfología del almidón. Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo cocido, yo qué sé. Hay una diferencia, como les mostré ahorita, por ejemplo, el tostado, sí vieron, ¿no? La forma, como estaba el almidón en su centro, quemado ahí, eso sería una forma distinta que nos hablaría de que fue tostado, es decir, calentado sin agua, así en seco, sin agua. Y cuando calentamos hervidos con agua, generalmente no se presenta esta forma negra en el centro, este oscurecimiento no se presenta, pero sí empiezan a hacerse más grandes, muy, muy grandes, en comparación en su estado natural. Y si son fermentados, el daño que casi siempre tienen los gránulos de almidón, por ahí les presenté en la presentación anterior, pero en la luz blanca lo que tendrían es un daño de exterior hacia interior. Yo creo que todos conocemos este videojuego de Atari que se llama Pac-Man. No sé si lo conozcamos todos, pero ese sería... Solo los mayores. Ese sería más o menos el daño. Perdona, solo los mayores. Solo los mayores. Como nosotros. En la fermentación dejaría ese daño más o menos muy parecido a lo como es Pac-Man. Esa forma o esa como si fuera esa rebanada de pizza retirada del círculo, ¿no? Más o menos quedaría así ese daño triangular. Y Hugo pregunta si encontró diferencias estructurales en el teosinte y los diferentes tipos domesticados de maíz, o las diferencias son sutiles. Justamente lo que observé es que a diferencia en sus cualidades morfológicas, no hay gran diferencia con el maíz, conserva estas variedades. Sin embargo, en el tamaño sí hay una diferencia muy importante, sobre todo cuando tomamos en cuenta de las dos especies de las que está domesticado el maíz, que serían dos especies de teosinte. Ninguna de ellas sobrepasa el tamaño de las 15 micras. Entonces, si nosotros encontramos un gránulo de almidón arqueológico mayor a esas 15 micras en su estado natural, podríamos asegurar entonces que no es un teosinte y que por lo menos es un maíz en proceso de domesticación. Y David también levanta la mano. No sé cuál sea su pregunta. De nada, Hugo, un gusto poder responder. Esa es la tesis de doctoral. Ya cuando termine, si gustas, puedo pasar la bibliografía para más detalle de esta pregunta. Y David, ¿cuál sería la pregunta? Llámanos cuando fuera defender su tesis, ¿vale? Sí, sí, sí. A ver si se puede transmitir vía Facebook también y lo hacemos. Sí, muy bien. ¿Será para cuándo, Jorge? ¿Este año todavía? Si todo sale bien, en febrero del siguiente año. Perdóname, que tengo que bajar un volumen y cerrar el otro. No he oído, perdóname. En febrero del siguiente año esperemos que se realice. Sí. Bueno, creo que David no pudo hacer la pregunta, no se salió, pero... ¿Alguien
perguntou, creio que foi Lapati, perguntou e também tinha uma dúvida a respeito de los fitolitos, ¿no? Lo que pasa con los almidones lo mismo, el mismo con los fitolitos, nosotros tenemos la posibilidad de verlos con refringencia o birefringencia también, como tú miras los gránulos de almidón o no. Es que casi no me he topado, hace mucho que me topé con un fitolito y francamente no recuerdo si tenían birefringencia o no. Creo que también la forma en que proceso no me permite capturar los fitolitos, ¿no? Porque ellos tienen una densidad todavía mayor, ¿no? Tenemos una profesora experta y una gente experta en fitolitos acá. Si quieres hablar, si quieren hablar, esté a gusto, ¿vale? Es que yo no me acuerdo si hay posibilidad de ver. Profesora Eloísa, no me acuerdo mismo. Olá, não sei se nunca trabalhei com artefatos arqueológicos, então não sei dizer se poderia, nas amostras com que eu trabalho, que são basicamente amostras de solo, eu nunca encontrei amido, então eu não sei dizer se poderia encontrar, porque eu nunca trabalhei com amostras de artefatos. Inclusive, uma pergunta que eu queria fazer é no preparo inicial, na técnica de preparo inicial, de raspagem do artefato, da cerâmica, do que for, eu acredito que seja exatamente o mesmo processo para fitolitos, não? A técnica de raspagem, e depois não, aí depois talvez tenha que seguir o mesmo processo de extração dos fitolitos, a densidade que é diferente, tudo isso. Mas a técnica de raspagem eu acredito que seja a mesma, eu nunca fiz. Mas, então, eu creio que nós temos uma cerâmica e estamos fazendo essa raspagem. Naquele material ali, se estamos fazendo para amido, talvez também tenha algum fitolito na mesma amostra. Eu não sei porque eu nunca fiz, é uma pergunta que eu faço, mais do que uma resposta. No sé si podrías, Alinde, un poco explicar más la pregunta. Más o menos le entendí si era al principio también de forma de raspado y que los fitolitos sí tenían una... Vale, te lo comento. Mira, sí. La profesora pregunta, así, es una cosa que nosotros, que yo, por ejemplo, mis alumnos, ¿no? Lucía, Yanara, nosotros pensamos que, no solo Igor, ¿no? La profesora Cláudia, ¿no? El equipo que venimos trabajando con microarqueobotánica, pensamos que si en el primer momento, cuando tú recoges un material, artefato arqueológico, ¿no? Para raspado, por ejemplo, cerâmica, lo que más, né, tenemos. Tu raspas uma cerâmica, né, um fragmento cerâmico, e ali tu divide, não? Tu separa a fração que vai preparar para almidones, não? Para extração, recuperação, e uma fração para fitolitos. Pero no primeiro momento, assim, tem algum preparo em comum? Por exemplo, tu já empiezas tu já põe diretamente, tu não usa ácidos, por exemplo, não? Nós acá usamos ácidos uma vez. Incluso eu, como hago preparação para orgânicos, não? Que eu hice, né? Nós hicimos. Foi, no primeiro momento, atacar com um ácido clorídrico para abrir a muestra, vale? Em seguida, nós lavamos, não? Neutralizamos o ácido, como tu hiciste na centrífuga, não? A tantas revoluções por minuto, durante tantos minutos, e depois quedamos com digamos, resíduo, e dali subdividimos, não? Uma parte ponemos
que eu uso também cloruro de zinc, né? Para a mesma densidade de pólen, mais ou menos. Os almidones têm 1,5, ¿no? Pólen tem 1,3 a 1,8. Então, está bem usar esse líquido denso, ¿no? Já a professora Luísa, por exemplo, com os fitolitos, ¿no? Sua equipe, eles usam uma densidade mais grande, né? Porque os fitolitos são mais pesados, então eles usam brometo de zinc, não sei como se diz, bromuro de zinc, ou outro, enfim. Então, há alguma parte em comum nesses métodos? Porque eu senti uma facilidade em tu método, sabe? Para a extração de almidones, eu senti um pouco mais rápido, digamos, menos perigoso também, não? E incluso mais prático, não? De hacer. Perdón, Sí. voy a quitar el micrófono y puedes hablar. Gracias. Sí, Aline, la técnica de almidones es sumamente sencilla, no utilizamos ningún ácido, basamos únicamente en la diferencia de densidades, y en este caso yo creo podría utilizarse la misma, incluso sería pues mejor si se usa la densidad mayor, como en el caso de los fitolitos, y pues en ese sentido yo creo que se capturaría tanto fitolitos como todos los gránulos de almidón. Si no utilizamos algún tipo de ácido, únicamente la diferencia de densidades. Ahora, en el caso que mencionas, es curioso, tenemos colega que también es especialista en polen, y yo también en un inicio trabajé polen, unos 2 años trabajé polen. Entonces sí sé que utilizan ahí ácido sulfúrico. Bueno, en el caso de que la técnica que utilizamos acá es sulfúrico y nítrico, creo. Sin embargo, aún así, también en algunas de esas muestras, curiosamente, pude observar almidones también, a pesar de los ácidos, algunos se conservan. Pero bueno, sí, lo ideal sería más bien como utilizar la técnica de fitolitos, que tiene una densidad mayor, y eso nos permitiría capturar ahora sí, pues todo, tanto almidón como fitolitos. El problema creo que es, bueno, en el caso que aquí utilizan para los fitolitos, no recuerdo el compuesto que utilizan, pero es muy caro. A lo mejor allá es otro compuesto y es más barato, pero aquí sí. Pero Luísa usa brometo de zinc, ¿no? Utilizamos quando conseguimos importar, não é ácido, é o melhor que existe, é o politungstato de sódio. Politungstato de sódio, sim. E você pode preparar a densidade que quiser. Quando eu conheci esse produto, a professora que me passou essa técnica, ela usa para pólen, só que ela prepara com a densidade para o pólen. É muito simples, é um produto que é diluído em água, não é tóxico, não necessita muitos cuidados, é muito fácil atingir a densidade, ele não perde, uma vez preparado, ele conserva a densidade, é excelente. O problema é que é só importado, e aqui no Brasil, às vezes, temos muita dificuldade para conseguir a importação. Mas é o ideal. O cloreto de zinco é uma opção quando não se tem o politungstato, mas eu, particularmente, não consigo trabalhar bem, porque a densidade, você atinge a densidade e meia hora depois você já perdeu, e a cada vez que você vai usar, você tem que preparar novamente, e eu realmente não gosto do cloreto de zinco. O ideal é o politungstato de sódio, que chamamos de SPT, que em inglês é a abreviatura dele em inglês. Esse é o ideal.
E esse não danifica a amostra, não é ácido, é excelente. Sí, sí, exactamente ese era el compuesto que no recordaba, polintuztato de sodio, que utilizan también para los fitolitos, y como parece ser que también, al igual que en Brasil, en México, bueno, no es tan difícil conseguirlo, pero sí es muy caro si lo comparamos con el que utilizamos para los almidones, que sería el cloruro de cesio. El polintuztato, pues sí, no podríamos hacer tantos análisis porque saldría bastante caro. Pero bueno, pues sí, al parecer estamos en lo mismo. Y también entonces, hasta eso, para únicamente los almidones, el cloruro de cesio nos sirve perfecto. Sí. Sí, pues sí, así es. Esas serían las limitaciones también de las investigaciones, pues a veces el dinero. Y Sergio dice si algunos huevos de parásitos se conservan. Pues no, estas son las muestras que he analizado. No he visto algún tipo de huevo o de algún otro tipo de hongo. Parece ser que tienen densidades distintas porque nunca he observado en las muestras que he procesado huevos de parásitos. Un cloruro de zinc 22, bueno, sí, no lo conozco, pero bueno, precipita rápidamente, es decir, pierde la densidad más rápidamente. Ok. Nuevos protocolos sin usar ácidos para polen, ok. Porcentualmente una muestra, ¿cuánta basura o elementos no diagnósticos se encuentran? Bueno, una muestra arqueológica sí es muy variable, obviamente se pueden afinar en el caso, por ejemplo, de las piedras de molienda, pues retirar todo el sedimento ajeno a lo más cercano al poro que nos está interesando, y pues eso te garantizaría por lo menos encontrar más almidones o simplemente no encontrar nada. Pero hay muestras que sí, desgraciadamente, pues no he encontrado ningún almidón y son pura basura. Hay muestras que a veces encuentro arqueológicas, pues 2, 3 almidones por muestra, o hay muestras arqueológicas que me encuentro más de 100 almidones, ¿no? También es muy variable y muy particular de cada contexto y de cada artefacto. Hay gente que confunde filamentos naturales con fibras, sí, bueno, supongo también, pues bueno, sí, quien no sepa diferenciarlo seguramente lo hará. Estaría interesante también, no sé si haya bibliografía sobre eso o pues hablar con especialistas en ese sentido para diferenciarlos. Muy bien, muy bien. Pues no sé, alguna otra pregunta. Bueno, pues espero entonces haya sido de utilidad. Reitero, es un gran gusto haber estado con todos ustedes. Esperamos podamos seguir en contacto. Estamos en contacto. Cualquier duda o pregunta que les surja después, también con mucho gusto. Por favor, pregunten. Creo que sí tienen todos nuestros datos, nuestros correos, nuestros teléfonos, creo que también. Entonces, pues siempre estamos dispuestos a estar aquí, tratar de pues seguir aprendiendo de los dos, porque también me gustaría aprender mucho de ustedes. Seguramente también alguna vez podría ir por allá y platicar y hacer también intercambio de conocimientos. Sim,
Com certeza, nós queremos, a professora Aline solicitou para eu encerrar o curso, mas eu só tenho mesmo a agradecer a todos os professores, né, que participaram, que tiveram a chance de realizar esse curso, né, ao doutor Guilherme Costa Uchoa, do Instituto de Investigações Antropológicas, NAM, a professora Patrícia Pérez Martinez, da Escola Nacional de Antropologia e História, né, o doutor Jorge Ereza Cruz Palma, do pós-graduado em Antropologia, ao doutor Agustín Ortiz Putron, do Instituto de Investigação Antropológica, e a doutora Marisol Reis Lezama, né, também do Instituto de Química da UNAM. Para nós foi assim fantástico, acho que todos estão de acordo que foi um sucesso o curso, e a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais todo o procedimento. Eu acho que o professor Jorge mostrou esse passo a passo hoje, né, de todas as amostras de como identificar os amidos, foi importantíssimo. Assim, para quem não fez ainda todo esse procedimento, acho que trouxe dados importantes para a gente, e principalmente estimular a continuidade do curso, né? Então, só temos o que agradecer. Eu acho que foi o início, vamos assim dizer, de todo um estudo para a gente, e um estímulo também de ver a possibilidade de conseguir a gente poder realizar, né, essa amostra. E, principalmente, sobretudo, né, vamos agradecer à professora Aline pela o intercâmbio, a iniciativa, e uma oportunidade assim muito grande, não é, de conhecer vocês, né, do trabalho que está sendo realizado. É um momento assim para a gente de integrar, e a gente deveria ter mais encontro nesse nível, né, de poder a gente se comunicar, não só, vamos dizer, no Brasil, mas no México. A gente tem aqui no Brasil vários professores, né, de diversos estados aqui, e alunos também interessados, né, nesse momento. Então, eu acho que era algo assim para a ciência e para a arqueologia. Eu acho assim fantástico, né, se a gente pudesse formar uma grande família, vamos assim dizer, uma equipe, para ter essa oportunidade de debater as experiências, as informações que nós estamos tendo, e de não só de conhecer, mas de poder realizar e de criar uma equipe nessa rede, né, que é tão importante a gente se comunicar e falar um pouco das experiências e como podemos avançar no campo da ciência. Então, também quero agradecer a participação de todos os alunos. Eu acho que a gente deu para ver, né, no WhatsApp as informações, o elogio a toda a equipe, né? Então, vamos, mais uma vez, né, agradecer não só à Universidade Federal do Piauí, né, pela iniciativa, a integração, à Universidade, à UNAM, e também à Universidade Federal de Pernambuco. Com prazer, né, a gente poder contar com a participação de todos vocês. Obrigada aos alunos, aos professores, e espero que a gente possa continuar esse intercâmbio, ok? Muito obrigada a todos. Muchas gracias, profesora Claudia. Sí, estamos muy agradecidos también nosotros haber podido convivir con ustedes, y estoy seguro que aprenderemos todos también, no solamente nosotros, sino también me gustaría aprender en un futuro de ustedes. Y bueno, agradezco también mucho entonces esta gran oportunidad. Gente, eu acho que eu voltei. Graças, Alice. Sim, Aline, muito bem, Aline. Obrigada a você também. Saí do quarto e vim para a sala. Desculpe. Graças. Então, eu queria agradecer. Eu vou falar em português e em espanhol e em portunhol.
Eu acho muito importante essa parceria que a gente estabelece, né, a partir desse curso. Na verdade, a gente já se conhece há uns 5 anos, né, a gente já vem trabalhando juntos, né, com a equipe do NAN, eu, a professora Cláudia, tem uma galera trabalhando, tem outros que estão se agregando, né, Heloísa, o professor Sérgio, enfim. A gente está agregando, portando, né, conhecimentos e tentando em conjunto nos projetos. E tem os alunos que estão, a partir desse curso, né, enxergando essas novas possibilidades, esses novos caminhos de pesquisa nas suas áreas ou em paralelo, né? E isso é uma abertura, eu acho que é uma abertura de possibilidades, principalmente no Brasil atual, né, que a gente está passando, vivendo com muitos problemas de financiamento, problemas de falar dos problemas a gente chora, né? São tantos, mas eu quero dizer que essa questão, fortalecer, né? Essa questão das parcerias, também não é só uma ajuda financeira, né? É uma ajuda, é um crescimento pessoal, sabe? Eu já tive a experiência de morar fora, de fazer esse intercâmbio, né? Eu acho que mesmo se a gente não estiver diretamente lá, só o fato de ter essa comunicação, esse intercâmbio mesmo, né, facilita muito a nossa vida, né? A gente aprende muito, a gente troca conhecimento, né? Eu queria, na hora do eu queria falado muito na aula de hoje, minha internet não me ajudou, mas, por exemplo, né, não vou entrar nesse mérito, mas ontem mesmo saiu um artigo, essa semana saiu um artigo novo da parte de preparação polínica, com uma inovação de métodos. Então, a gente tem diversos caminhos, né, de preparação palinológica, extração de pólen, a gente tem acidificação, tem gente trabalhando com não acidificação agora, assim como, né, essa questão da extração dos amidos, dos fitólitos, né? A gente vem aprimorando cada vez mais, né? E a gente só aprimora, pelo menos eu acho que a gente só aprimora na discussão, né, no contato, conversando. O Jorge nunca saberia que eu não uso ácidos, né, não uso tantos ácidos na minha preparação palinológica se eu não falar para ele, na verdade. Se ele não tocasse no assunto, eu não ia saber que lá eles usam mais o método acetolítico do que digamos, o paleopalinológico, sabe? Então, existe toda essa diferença mesmo, né, científica, de protocolos, né, metodológicos, teóricos, metodológicos, que a gente precisa se familiarizar, precisa, né, padronizar muitas vezes para estar fazendo, né, o nosso melhor trabalho, né? Então, eu gostaria de agradecer de coração, primeiro ao nosso grupo de pesquisas, né, o POLARC, juntamente com a UFP e o UFPE, né, os laboratórios, né, de estudos arqueométricos, de estudos arqueológicos, de geoarqueologia, de bioarqueologia da UFPE, o laboratório de palinologia e ecologia da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, né, a professora Luísa Coy, né, em nome da UERJ, da UF, tá? E principalmente aos professores Guilherme Costa Ochoa, Jorge Cruz Palma, Patrícia Pérez, Marisol Reyes e Agostinho Ortiz. E a vocês, porque se não fosse a gente, esse curso não estaria acontecendo, né? Não tivesse interessado, né? Não teria... não tivesse quórum, não teria assunto. Então, solo gracias a todos por la participación, el entusiasmo. Foram 7 dias, né? 7 viernes, 7 sextas-feiras, né, na hora do almoço, aqui no Brasil. Então, pessoal interessado, para mim, muita felicidade de ter podido organizar juntamente com a equipe, né, esse evento, né. Eu gostaria que vocês abrissem as câmeras para a gente fazer o famoso print, nossa fotinho moderna, né, e a gente continua em contato lá no grupo, né? A gente, por favor, que esse grupo do WhatsApp seja fonte de trocas de conhecimento, de comunicados, né? De colaboração, tá? Fiquem à vontade para usá-los da melhor forma.
Eu fiz o primeiro print, mas não estou vendo muitos rostinhos. Também eu não sei se aqui está meio lento. Sí, muy agradecido, muy agradecido. Muchísimas gracias. Muy contentos por haber estado aquí. Qué bueno, Jorge. Nosotros también. Muchísimas gracias. Y esperamos un día viajarmos en México para conocer toda esa multicultura maravillosa. Y Hugo, ¿dónde estás, Hugo? ¿Colombia? Yo estoy en Colombia. Colombia, yo tampoco conozco, ¿eh? ¿Estás Sí. en Bogotá mismo? No, estoy en Medellín. Ah, Medellín, ok, vale. Sí. De hecho, había aprovechado este curso por el conocimiento tan vasto que tiene la arqueología mexicana respecto a los análisis físico-químicos, fitolitos, polen, análisis de suelos. O sea, estaba viendo unos antecedentes y la arqueología mexicana es pionera en eso. Aproveché este curso para entender un poco más sobre ese gran universo analítico de este tipo de pruebas y salí súper contento. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Tú trabajas con palinología o qué? Es una de los apartados que más quiero entender. Primordialmente trabajo por lo general la parte de antropología biológica, que es lo que más se mueve aquí en la arqueología del área intermedia, en la cual Brasil y Colombia están, y de pronto el contexto mexicano goza de otro tipo de situaciones que los obligaron a ellos mismos a generar una serie de conocimientos más específicos para conocer su entorno. Claro. Pero nosotros, al carecer de esa monumentalidad, nos hemos dado cuenta que los análisis físico-químicos y microscópicos respecto al análisis del suelo son valiosos para recuperar información que nosotros damos por desapercibida. Claro. ¿Y tú eres profesor? ¿Tú eres profe ahí o estás como No, yo soy un consultor ahora, de hecho. Consultor. Soy arqueólogo, pero ahorita estamos en consultoría. Vale, te comento porque acá tenemos, por ejemplo, asignaturas, ¿no? En la UFPE hay asignaturas de bioarqueología que no tratamos solo de los remanescentes humanos. Por ejemplo, tratamos también de otros contextos, o tratamos de entender un poco de la interferencia de plantas y animales, ¿no? Claro, tú sabes mejor que yo en los contextos ritualísticos y todo más. Entonces, si quieres, puedo ponerte en contacto con el profesor Sergio y también con nosotros, ¿no? Que venimos trabajando con contextos, con la extracción microarqueobotánica, ¿no? Yo, profesor Sergio Augusto, que está aquí, trabajamos con contextos funerarios, ¿no? La extracción de pólenes, ¿vale? Y la gente de México haciendo trabajo con nosotros con los otros microvestigios, ¿no? Como almidones, en los contextos funerarios, ¿no? Pero también la profesora Eloisa Coy con los fitolitos, ¿vale? Entonces tenemos un equipo ahí multidisciplinario de nuestra parte que no está concentrado en un departamento o universidad, pero sino en varios y haciendo trabajos en algunos yacimientos arqueológicos. ¿Vale? Sí, pues, súper interesante. Yo soy de las personas que comparte la característica de que el quehacer arqueológico se alimenta de toda la cantidad de información que puedas obtener, como cualquier principio fenomenológico científico. De hecho, hace unas semanas estaba estudiando semiótica para hablar sobre unas charlas, sobre unos petroglifos, unos grabados rupestres que estuvimos encontrando en una zona en la que estamos estudiando. O sea, yo soy de las personas que trata de abarcar un campo de estudio muy grande para poder hacer, pues, entender de una manera más contundente todos los contextos arqueológicos. Porque de hecho está todo interligado, ¿no? Nosotros es que tenemos la manía de separar, ¿no? De apartar las cosas, pero en verdad, si tú piensas de un modo más... También víctimas de la modernidad, sí. Sí, ¿verdad? Está bien, muy bien, muchas gracias. Son herramientas.
Vuelvo Claro. y repito, muchísimas gracias por esta experiencia a ustedes. Muito bem. A ti, por favor. E alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Bom, Aline, a minha internet está com problema, mas eu gostaria só de, mais uma vez, agradecer e lembrar de nosso colega de Portugal, o professor Gilson, que está Professor Gilson, que participando. está aqui participando Então, eu com a não gente. falei da questão do México, né? Mas de Portugal, Brasil e, enfim, está internacionalizado nosso evento. Que bacana! Muito obrigada a todos. Muito Certo? obrigada, professor Gilson, por sua participação. O professor Gilson também é arqueométrico, né? Vem trabalhando com diversos contextos, né, professor? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Somente agradecer, porque os cursos foram ótimos e aprendi um monte de coisas que não conhecia. Eu e Luciene trabalhamos com a parte de arqueometria, com resquícios até de sementes e de alimentos também em cerâmicas, e foi bastante interessante. Quem sabe não podem surgir alguns estudos futuros aí, né? Com certeza, gostaria de agradecer a professora Luciene também pela participação. Então, é agradecer mesmo o trabalho, que foi muito bom. Luciene? Excelente trabalho, realmente. Acrescentou bastante. É isso, está dando um pouco de eco aqui. Muitas graças a todos os professores. Caí e voltei, gente. Desculpa. É melhor a gente até falar, né? Professor Sérgio, gostaria de falar alguma coisa? Não, era só para dizer que você tinha saído e, bom, aproveitando que eu estou no áudio, agradecer, realmente uma experiência única. Eu acho que é só para reforçar que esses laços têm que continuar, né? Nós temos aí muita experiência junta, muito conhecimento junto. Eu acho que esses grupos só vão se reforçar, né, nessa situação que a gente está agora, e fiquei muito feliz com os resultados. Eles são todos de parabéns. Um abraço, obrigado. Obrigada, muito obrigada. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Professora Heloísa? Igor? Oi. Não, eu só tenho a agradecer a todos pelas aulas, pela organização do curso, foi excelente, aprendi muita coisa, foi assim, só posso parabenizar e agradecer a todos. Muito obrigada. Neiva, Sebastião, Joldes, Igor, Ana Cláudia, Yanara, Aninha. Alguém gostaria de fazer o comentário final? A gente encerraria, né? Só agradecer. Só agradecer. Então tá, gente. Muitíssimo obrigada. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Realmente, né? Nos vemos no grupo, né?